Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año y estamos en el libro del profeta Daniel. Sí, hoy vamos a leer el capítulo 3, 4 y 5 para seguir avanzando en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa. Siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y a la editorial Holman, la Biblia de colección deluxe de editorial Holman, la tenemos aquí en pantalla y también estoy leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman. También agradecemos a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradecemos a la editorial Portavoz, que es la editorial de la Biblia de estudio Rairi, que está con nosotros aquí en pantalla, una excelente Biblia de estudio de editorial Portavoz que recomendamos junto con otros muchos materiales de editorial Portavoz. Así que ahora oremos y comencemos. Señor Jesús, te damos gracias por esta tu palabra que vamos a poder leer y meditar, Dios, para ser edificados y alentados y consolados y exhortados a un mayor compromiso, Señor. Aquí estamos delante de ti y presentamos nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu semilla, tu palabra será sembrada. Dios, te ruego que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 3 del libro del profeta Daniel titulado Rescatados del horno de fuego. Y cuando la anterior prueba o el anterior capítulo incluyó a Daniel como protagonista, ahora va a incluir a sus tres amigos, Sadrac, Mesach y Abednego. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y se enojó que le trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír
el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y fíjense ahora cómo en medio de esta circunstancia de prueba de fe, esto realmente es una prueba de fe, prueba de fidelidad a Dios, prueba frente al gran poder del emperador de turno que era Nabucodonosor, tremendo hombre lleno de poder, y veremos que es muy sanguinario, muy idólatra, muy ególata, y también está allí con la autoridad de matarlos en un horno de fuego por no postrarse. Y uno dice, frente a esa prueba de fe, ¿cómo respondemos? Bueno, como respondamos a la prueba de nuestra fe, será la demostración de nuestro carácter. Ponelo en el comentario. Como respondamos a la prueba de fe, será la demostración de cómo es nuestro carácter. Nuestro carácter, nuestra decisión firme por nuestra obediencia a Dios, o si hasta ahí todo lo que parecía una vida religiosa y de devoción a Dios era pura fachada frente a la prueba de nuestra fe. Y ellos responden, versículo 16. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y fíjense cómo ellos dicen, miren, rey, nosotros, y le habla con mansedumbre y reverencia, delante del rey, no es que ahí estaba increpándolo, no, con mansedumbre y reverencia le dijeron, mire, nuestro Dios puede librarnos de su horno. Pero si no nos libra, y eso es lo extraordinario del pasaje, porque él dice, y si morimos, si no nos puede librar o no nos quiere librar porque su intención es que seamos mártires de la fe, sepa, oh rey, que no nos vamos a inclinar. Sea que nos libre porque creemos en su poder, pero sepa que si Él no nos quiere librar, igualmente no nos inclinaremos delante de su estatua. Y eso es extraordinario porque nos habla de su carácter. ¿Por qué? Porque hay veces que Dios sí lo quiere hacer y la realidad es esa. Hay veces que Dios no lo quiere hacer. Por eso vemos que hay mártires en la Biblia que son asesinados injustamente, pero que Dios lo permite para dar una recompensa de mártir y para dejar un testimonio de que hay veces que Dios dice no. En esta prueba, si vos querés salvar tu vida, la vas a perder. Pero si perdés tu vida por causa de mí, la vas a hallar en los cielos. Y ahí es donde aparecen los mártires de la fe, como Esteban, como el profeta Zacarías, que se ve en el Antiguo Testamento, que es asesinado cuando reprende al rey por haber hecho lo que hacía. Así, de esa manera, vamos a ver que aquí dice, y si no, sepa, rey, que si no nos libra, y eso es una gran enseñanza para nosotros. Sigamos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, versículo 19, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y el rey dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac,
Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y ponelo en el comentario, por más que lo dijo Nabucodonosor, ponelo: no hay Dios que pueda librar como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ponelo allí: no hay Dios que pueda librar como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias al Señor por eso. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Y fíjense, en el capítulo 3 vemos que se engrandece a Daniel. Y luego Daniel intercede por sus amigos. Y en el capítulo 3 vemos que Dios engrandece a Sadrac, Mesac y Abednego. Fíjense. ¿Y por qué? Porque se atreven a tomar riesgos. Se atreven a demostrar delante de todos, frente a pena de muerte, que su fe es más valiosa que sus propias vidas. Es impresionante. Hay mucha más enseñanza, sí, pero esto es Leemos la Biblia en un año y les dejé algunas perlitas para seguir ahora con el capítulo 4, titulado La locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Es una carta que él da y expresa lo que le pasó. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, y váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas.
mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Fíjense cómo en vez de decir el espíritu de Jehová o el Espíritu Santo, él decía el espíritu de los dioses santos, porque Nabucodonosor era politeísta y él lo expresaba así en aquel tiempo de su vida, ¿no? Ahora dice lo siguiente: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar, Daniel, respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Y acá uno se pone a pensar, porque Daniel entendió al toque que lo que significaba, Dios le mostró que iba a ser una humillación tremenda y un espacio de locura que iba a padecer Nabucodonosor. Y yo me imagino si los anteriores no lo sabían, como dice Nabucodonosor que pasó, o lo sabían y no se lo quisieron decir por temor a las represalias de decirle a Nabucodonosor, porque todos los magos y astrólogos no pudieron saberlo, habiendo él dicho su sueño, habiendo él dicho la visión que había tenido, ¿no? Pero aquí Daniel lo vemos a un hombre fiel y fiel a Dios, porque no es que no le quiso decir el sueño por temor a Nabucodonosor, sino que le quiso decir el sueño por temor a Dios, porque Dios le estaba revelando a Nabucodonosor que por su soberbia él iba a ser enjuiciado. Tremendo, tremendo. El árbol que viste, dice él, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Y aquí le va a explicar: que te echarán de delante de los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. De vuelta esta expresión, ¿se dieron cuenta? Ponelo en el comentario. El cielo gobierna. Dios está en control. El cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Lo llamó al arrepentimiento y a la hechura de buenas obras. Lo llamó al arrepentimiento. Qué valor que tenía Daniel.
a Nabucodonosor con toda su, carácter, ¿no? Y temperamento terrible. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, dice el versículo 28. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjense, alabándose a sí mismo, no reconocía que el cielo gobernaba. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino la voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Pocas veces se ven una voz del cielo, Pocas veces se ha visto en la Biblia que habla una voz del cielo. Esta es una de esas veces. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Y dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Fíjense cómo luego de su locura él vuelve en sí y reconoce realmente que él no es el que reina, que Dios es el Altísimo que reina, y que sobre todo alto hay uno más alto. Esto es tremendo. Sigue diciendo el final del capítulo 4. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. No logré yo, me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Fua! Se me pone la piel de gallina de ver esta expresión. Ponelo en el comentario: Dios humilla a los que andan con soberbia. ¿Y quién lo dijo? El más soberbio de todos en el Antiguo Testamento, te lo aseguro, Nabucodonosor. Tremendo. Tremendo. Capítulo 5 y terminamos. La escritura en la pared. Y aquí nos ubicamos en el rey Belsasar, que fue el nieto de Nabucodonosor, sobre cual Dios puso fin a la dinastía de Nabucodonosor. Nabucodonosor, su hijo y su nieto. Y dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, aquí hablando de su antepasado, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia:
Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, con las palabras del rey y sus príncipes, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído que en ti, de ti, que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Fíjense, lo primero que dijo fue: no necesito ningún regalo, lo que quiera darte, quédatelo a ti, y lo que quieras dar como beneficio y consecuencia inevitable, como recompensa, dáselo a otros. Fíjate la generosidad de Daniel y a la vez no querer tener nada con ese personaje. O sea, no querer juntarse en nada, porque ser el tercero en el gobierno también tenía que ver con estrecharse ahí, estar ahí con este idólatra. Bueno, Daniel tuvo sus razones y no las dijo, pero él no aceptó lo que el rey le había dado. El Altísimo Dios, dice aquí el versículo 18, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste y vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené
contó Dios tu reino y le ha puesto a fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y hasta aquí la lectura, y fíjense, ¿no? El rey había dicho, Daniel será el tercero, y esa misma noche murió. Y el reino fue entregado a el rey Darío de Media, que tomó el reino, y finalmente la dinastía de Nabucodonosor con Belsasar, su nieto, fue destituido por palabra de Dios. Pero fíjense cómo coincide la palabra de Dios con un evento histórico que fue detonante de la condena de Dios, porque este rey Belsasar, arrogante, orgulloso, toma los utensilios consagrados de lo que sería el reino de Israel allí en el templo de Salomón para poder él usarlo en sus fiestas idólatras y lascivas. Así el que mal anda, mal acaba, y así termina cosechando su siembra. Hasta aquí la lectura de este video. Recordemos que estamos y seguimos avanzando en este desafío, siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios por su providencia de salud, y también a la editorial Holman, que tiene aquí la Biblia de colección deluxe de editorial Holman, que se la recomendamos, y estamos leyendo la Biblia de letras super gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También agradecemos a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de estudio Rairi de editorial Portavoz, una tremenda herramienta que le recomendamos para crecer en su conocimiento de la palabra del Señor. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso en todo a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!